Preguntamos entonces a Sergio Chodos, que ya está en comunicación con nosotros desde Washington, representante argentino en el Fondo Monetario Internacional. Sergio, muy buenas noches, gracias por el contacto. Buenas noches, Iván, ¿cómo estás? Bien, acá tratando de, no sé si diría de entender, pero con cierta expectativa de lo que pueda ocurrir. ¿En qué instancia están las negociaciones hoy? En lo que nos puedas contar, por supuesto. Bueno, a ver, yo no participo directamente de este tramo de las negociaciones. Lo que sí entiendo es, como vos decías, que había habido unas nuevas contraofertas y entiendo que en el ámbito del Ministerio de Economía y también en Olivos se están analizando en detalle las implicancias de estas contrapropuestas en la dinámica de un proceso de negociación, en donde hay que tener cuidado, las partes van estimando hasta qué punto de sus objetivos están acercándose. Lo importante para Argentina, de vuelta, es resaltar la importancia de la sustentabilidad de deuda. O sea, alinear la carga de la deuda de la Argentina a la capacidad de pago de la Argentina. Y esto dentro de los marcos de los análisis de sustentabilidad de hechos y entendiendo hasta qué punto no se puede acomodar e ir modificando un poco la postura eventualmente. Tampoco he visto en detalle las contrapropuestas, pero claro, sí es positivo dentro de un proceso de diálogo que el gobierno hubiese planteado, estamos esperando que vengan con una contrapropuesta y que hayan aparecido. Claro. Sergio, cuando el ministro dice, y lo ha repetido varias veces, que un mal acuerdo no es una posibilidad para la Argentina, porque bloquearía generaciones, porque nos dejaría de rehenes durante muchos años. Para que la gente entienda también, ¿qué implicaría en relación o la diferencia o la posibilidad de un default en contraposición a un mal acuerdo? A ver, creo que es importante que los argentinos focalicemos en que la deuda sea sustentable es la capacidad que los argentinos tenemos de afrontarla. Entonces no es tanto un tema de una postura o una decisión o una visión o una posicionamiento ideológico. Tiene que ver con las capacidades de pago concretas que tenga la Argentina. Entonces, con un esquema o con otro esquema, las capacidades de pago de la Argentina son sustancialmente las mismas. Por supuesto, preferimos que sean más a partir de un proceso de recuperación económica, de crecimiento y de las exportaciones de Argentina. Pero esencialmente es eso. Si no fuese así, estaríamos prometiendo de vuelta lo que no vamos a poder cumplir. Y sabemos el daño que le genera a los argentinos prometer lo que no vamos a poder cumplir. Entonces me parece que tiene que ver con eso. Si quisiésemos forzar cumplir lo que no podemos cumplir, terminaríamos con problemas bastante serios en el ámbito tanto productivo como social. Por ejemplo, podemos pensar en un agravamiento de la situación desde tarifas hasta una caída importante del consumo y de la demanda. La Argentina es estructuralmente muy dependiente de la demanda en relación al crecimiento. Entonces, forzar eso también afectaría las propias capacidades de pago, porque afectaría el mismo crecimiento. Con lo cual, este punto de alinear la capacidad de pago con las obligaciones es medular para los argentinos. Claro. Te pregunto lo mismo que le pregunté al ministro el viernes. ¿Por qué no tomar el atajo de pagar lo que piden los fondos y ganar de repente 3 años de acceso a los mercados y hacer la opción fácil? Porque en general da la sensación que el tipo de gobierno como el que hay hoy en la Argentina, como fue el de Néstor Kirchner en su momento, tiene la necesidad de hacerse cargo de algo que a lo mejor no produjeron y muchas veces la sociedad no lo valora. Entonces, ¿por qué una vez no tomar un atajo? Porque no es bueno para los argentinos. No hay una explicación más sofisticada que eso. No es bueno para los argentinos y termina no funcionando. No funciona eso. Porque además después todo el mundo percibe que la carga de la deuda es insustentable para adelante. Entonces se va generando el estrés anticipadamente. Si fuese ese el caso. No es una opción viable. A partir de prometer no generás soluciones. A partir de crecer sí podés generar soluciones. Claro. Sergio, ahora quiero que participe la mesa, está Julián Guarino, Noelia Barral Ligera, Gabriel Morini, pero ¿qué implica, qué explica o qué muestra el apoyo que ha tenido la Argentina de algunos países del G20, que ha tenido en esta solicitada de los economistas más importantes a nivel global, y ayer nos enteramos también
a través de su cuenta de Twitter de la senadora Elizabeth Warren, la precandidata a presidenta de los Estados Unidos. ¿Qué significa? Bueno, de Warren obviamente no voy a emitir ninguna opinión porque forma parte de la dinámica política interna de un país soberano, con lo cual no me merece absolutamente ningún comentario. En términos generales, me parece que hay una preocupación en varios actores, también lo que fue en su momento las jornadas en el Vaticano, con Kristalina Georgieva y los ministros de Economía de Francia, de España y también de muchos países latinoamericanos, con la presencia de Jeffrey Sachs, de Joseph Stiglitz. Me parece que hay una preocupación por cómo se van a distribuir las pérdidas en el futuro en relación a la crisis económica global que vamos a tener post-COVID e incluso durante, digamos, el transcurso y lo que sería la transición del COVID, que todavía no tenemos idea exactamente de cómo termina. Me da la impresión que hay un reconocimiento que después de la crisis financiera global de 2008-2009, algunas cosas se pudieron hacer, sobre todo en regulación financiera global, pero un montón no se pudieron hacer y terminamos en una dinámica después con una catalización, con un efecto de mayor desigualdad dentro de los países y entre los países. Y me parece que lo que hay es una preocupación importante en generar mecanismos que eviten una sobrecarga de la deuda en los países emergentes, que tal que genere un periodo de estancamiento muy, muy importante que no pueda ser sobrepesado, ¿no? Que no se pueda sobrellevar. Y en ese marco me parece que la problemática de Argentina es como que un poco hace punta en ese esquema global, y hay una toma de conciencia respecto a la necesidad en que que sea tratado como una forma de adecuar las cargas de la deuda a las capacidades posibles. En ese sentido hay varias iniciativas dentro del Fondo Monetario, en el G20, en el Banco Mundial. Hay mucha coordinación también dentro del Club de París. Está involucrado China como primera vez, como primer, acreedor extra Club de París importante para muchos países soberanos. Con lo cual me parece que hay todo un estado de debate general respecto a esto. Chodos, Guarino lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Julián? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué pasa con el Fondo Monetario Internacional? En algún momento el fondo le puso un sello de calidad a la Argentina, uno que nos ayudaba por lo menos, cuando dijo, miren, la verdad que los argentinos no pueden pagar la deuda, no se sostiene. Y a partir de ahí se abrió la etapa de la negociación. Y en función de eso, la Argentina entró en esa negociación, pero al mismo tiempo el fondo dijo, bueno, ahora yo no participo de esto, es decir, yo me corro a un costado y en todo caso yo soy acreedor privilegiado, en algún punto voy a ir cobrando más adelante, pero a mí no me pueden hacer quita. Digo, ¿el fondo va a asistir a la Argentina, cierre o no cierre el acuerdo con los acreedores? ¿Hay dinero del Fondo Monetario para la Argentina? A ver, es un poquito más complejo y más largo que eso. En primer lugar, lo que el fondo hace nunca se mete, o como yo lo pondría, nunca interviene específicamente adentro de una negociación entre el país y los privados. ¿Qué hace el fondo? Se focaliza sobre la carga de la deuda que tenga un país determinado. Entonces, lo que determina ¿es esta deuda sustentable o no sustentable? En el caso actual de la Argentina, ese análisis tiene una relevancia fundamental, porque al determinar el fondo que la Argentina, su deuda no es sustentable, solamente podría tener acceso a nuevo financiamiento una vez que adecúa su deuda a un esquema sustentable. Con lo cual, lo que es importante resaltar es, si la Argentina llegase a una reestructuración de su deuda con privados que para el fondo fuese no sustentable, sería muy difícil que el fondo pueda brindar un nuevo financiamiento, en este caso que refinancie el acuerdo vigente que empieza a vencer los vencimientos de capital en septiembre del año que viene. Con lo cual, de vuelta, no es que se mete en la negociación, lo que hace es analizar la capacidad de repago de los países y determinó en el caso de Argentina, a partir de esta nota técnica que bien mencionás, cuál es el esquema y la capacidad de repago de la Argentina. Entonces, ese es un poco el lugar que le corresponde. Ahora, ¿es posible anticipar, y a riesgo de abundar en algo que preguntó Julián y decías vos recién, qué va a hacer el fondo con la Argentina, con la guita que le debe la Argentina? Hay una idea clarísima de tener un nuevo esquema de refinanciación de eso, a partir de lo que el fondo estima como un nuevo fondeo, en un marco de un nuevo acuerdo, y ese nuevo acuerdo es el que va a reemplazar al vigente. En esto ya hemos escuchado varias veces las voces de Kristalina Georgieva, el ministro Guzmán, los encuentros en Roma, digamos, eso está claro que va a ocurrir.
Chodo, sería un acuerdo... Fuera de duda eso. Obviamente los términos, la letra chica si quieren, y los términos y condiciones de ese acuerdo van a ser negociados oportunamente. ¿Cuándo? Después de este ejercicio. Bien, ese acuerdo que podría cerrar la Argentina con el fondo sería yéndose de lo que se llama el crédito stand-by y pasando a otro, por ejemplo, el Extended Fund Facility. Me parece que hay mucho debate sobre los distintos tipos de acuerdos, si es uno o el otro, y la verdad es que no le veo tanta diferencia. Me parece que lo vamos a poder estudiar más en detalle cuando llegue el momento. Tampoco hay tanta diferencia. El fondo, a fines del 2018, modificó su análisis de macro y de consistencias y sobre todo de condicionalidades en relación a los programas, con lo cual... y está en proceso de revisión y formalización. ¿Y los derechos especiales de giro? Los derechos especiales de giro que se supone que se... Eso es una decisión del conjunto no del directorio del fondo, sino más bien de lo que serían los gobernadores, digamos, los ministros o los presidentes de bancos centrales que hacen las veces de accionistas. Pero la Argentina podría... Una mayoría especial. Sí, la Argentina podría cobrar de ahí un dinero. En realidad sería como una distribución de capital, si querés. Sí. No es exactamente un endeudamiento. Ahora, eso no va a ocurrir hasta que no haya un consenso suficientemente importante entre todos los miembros respecto de que ese es el camino a seguir o una de las líneas a seguir. Por ahora lo que ha habido es un montón de financiamiento de lo que ellos llaman la línea de facilidades rápidas, Rapid Credit Facility, específicamente diseñadas para el tema del COVID. Han habido más de 20, 25 países que las han adquirido rápidamente, hay más del equivalente a 20.000 millones de dólares aprobados, y el fondo, digamos, está más concentrado un poco en el tema de, como hablábamos hace un tiempo, la arquitectura financiera internacional y también esas líneas. Este debate de emisión o no y distribución de derechos especiales de giro está, digamos, en la mesa, pero no ha tenido aún una resolución porque no ha llegado al punto de el consenso necesario entre todas las 24 sillas del fondo. Sergio, la última. ¿Es posible pensar que la negociación con los acreedores privados se va a extender luego del viernes 22? Sí, es absolutamente posible. A ver, yo creo que ahí es importante hacer una diferenciación, porque me parece que a veces se juntan demasiado los temas. Un punto es cuando vence específicamente la fecha de pago de un bono determinado. Y otro es un proceso de negociación mucho más importante, mucho más abarcativo, que se juega y se analiza la carga del endeudamiento de la Argentina por los próximos 30 años. Entonces, me parece que hay que separar un poco los tantos entre uno y otro concepto y no tratar de focalizarlo como si fuese una fecha fatal. La verdad es una fecha de pago determinada que puede cumplirse o no, y después un proceso mucho más sustancial en donde hay que focalizarse y que tiene una matriz distinta. Claro. Sergio, gracias por el contacto, muy gentil. No, por favor, a disposición. Sergio Chodos, por primera vez en televisión, representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional, planteando algunas de las directrices de lo que va a ser seguramente la próxima semana y por qué no los próximos meses dentro de lo que es el marco de renegociación de la deuda. Después podemos repasar algunas cuestiones, ¿no? Dejó un par de lindos títulos sí. interesantes.